Retomemos este problema de la cápsula anterior para colgarle un segundo problema. Y básicamente acá lo que hicimos es calcular a qué distancia, calcular a una distancia de 570 metros una transmisión determinada de un teléfono móvil en un ambiente con propagación alfa igual a 3,5, con qué potencia llega, y básicamente era un cálculo de este decrecimiento lineal de potencia con el logaritmo de la distancia, decrecimiento lineal de la potencia en decibeles con el logaritmo de la distancia. Y el problema que queremos resolver ahora es, considerando que la transmisión del problema 1, del problema anterior que acabamos de mencionar, ocupa un ancho de banda de 200 kHz, ¿a qué distancia cae la razón señal a ruido? Bajo 7 decibeles. Y tal vez para entender más fácilmente este problema voy a copiar esta lámina y la voy a pegar en una nueva página. La voy a pegar aquí junto al enunciado. La transmisión decae en potencia con distancia. Y sabemos de que en alguna parte hay un piso de ruido. Arbitrariamente voy a dibujarlo en ese nivel de allá. Esto es el piso de ruido P sub n, piso de ruido. Y la pregunta es, ¿en qué distancia, en qué posición la razón señal a ruido, que es en decibeles esta diferencia entre la verde y la roja, en qué nivel esa razón señal a ruido es 7 decibeles y a partir de esa distancia es menos que 7 decibeles? Así que si queremos calcular esta diferencia, lo que tenemos que conocer es el piso de ruido. Ahora, básicamente, antes de entrar en eso, podemos mencionar aquí la estrategia. Es recordar que la razón señal a ruido es el cociente entre la potencia recibida a una cierta distancia y el piso de ruido. Y si queremos enfatizar esto con nuestro código de colores habitual, es la señal verde dividida por la señal roja. Esto es en unidades absolutas. Si pasamos a decibeles, entonces tenemos que 10 log en base 10 de la potencia recibida menos 10 log en base 10 del piso de ruido. Eso es lo que queremos que sea igual, y en general lo que nos interesa es que sea mayor que una razón señal a ruido mínima que estamos asumiendo, en este caso es 7 decibeles. Así que aquí tenemos automáticamente la ecuación que tenemos que resolver. Ahora fíjense que esta parte de acá, el logaritmo en base 10 de la potencia recibida, ya lo resolvimos en el problema anterior. Esta potencia recibida, el logaritmo en base 10, esto está en decibeles, es esta fórmula. Así que esta fórmula podemos simplemente copiarla y pegarla acompañando esta expresión de aquí abajo. Voy a agregar una página nueva. Entonces voy a pegar esto acá. Le voy a cambiar el color para que sea súper claro que se refiere a exactamente esto mismo de acá. Y voy a copiar la ecuación de aquí abajo. Esto es lo que hay que resolver. Entonces, menos 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia del ruido, y eso tiene que ser igual a 7 decibeles.
Fíjense que aquí ya tenemos la distancia deseada, alfa es conocido y esto es un parámetro conocido, así que si podemos calcular la potencia del ruido, después basta con simplemente despejar la distancia. Ahora, la potencia del ruido en unidades absolutas sabemos que es igual a N0 por W, por el ancho de banda, por eso es que este problema tiene un dato de ancho de banda. N0 es conocido, N0 es nuestro K por T, la constante de Boltzmann por la temperatura, y habíamos calculado que esto es 4 por 10 a la menos 21 watts por hertz. Esto es aquí K por T. Multiplicado por el ancho de banda 200 kHz. Si hacemos el cálculo rápidamente encontramos que esto vale 8 por 10 elevado a menos 16 watts. Y si pasamos a decibeles, entonces obtenemos esto de acá. Significa que log en base 10 veces log en base 10 de la potencia del ruido es igual a menos 151 dB watts. Esto es una potencia en watts. Esto aquí es una potencia en watts, así que al pasar a decibeles son dB watts. Hay que ser cuidadoso de que esto también esté en dB watts. Esto es una atenuación, por lo tanto está en dB sin unidades, y esto es una resonancia en el ruido, está en dB sin unidades. Así que todo calza. Y ahora simplemente reemplazamos los menos 151 acá. Pasamos hacia el otro lado. Ojo, es menos 151. Así que es más 151 por este lado. Pasa restando 7 menos 151 más 47,5 decibeles. Implica que 10 alfa logaritmo en base 10 de la distancia es igual a 105, a ver, hagámoslo al revés, menos 47,5 dB watt más 151 dB watt menos 7 dB. Y si es que hacen el cálculo y despejan la distancia, obtenemos que la distancia es igual a 570 metros. No es así nomás, por supuesto que resulte 570 metros porque ambos problemas están pensados para ser complementarios unos con otros. En definitiva, lo que significa que a 570 metros toda esta suma da 7 decibeles, vale decir esto de acá da 7 decibeles por sobre el piso de ruido, y así esta figura de acá está correcta. Básicamente lo que estamos diciendo es que este nivel de ruido, el piso de ruido, está a menos 151 dB watts. Y la diferencia entre estos dos en este punto de acá es exactamente 7 decibeles. La razón es el ruido con la que la señal de esta transmisión de telefonía móvil llega a la entrada, a la antena del receptor. A 570 metros es 7 decibeles. Por supuesto que si dentro de ese receptor hay una figura de ruido que degrada esos 7 decibeles, otros, digamos, 5, 6, 8 decibeles más, entonces esto no va a ser suficiente para detectar ese mensaje. Típicamente lo que uno desea
es del orden de unos 17, 15, 17 decibeles, con una figura ruido que degrada unos 7, 8, 9 decibeles la razón señal ruido, tal que a la entrada del dispositivo de decisión en el receptor de comunicaciones queden aproximadamente 7, 8 decibeles, pero no en la entrada de la antena, como es el caso que estamos calculando, que es un poquito más simple, pero ilustrativo no obstante. Con eso tenemos ahora dos problemas, uno que se enfoca en calcular una pérdida de potencia por distancia, el otro que se enfoca en entender mejor el rol del piso de ruido y la razón señal ruido que resulta entre ambas señales.